Buenas noches, mis estimados estudiantes de tercer semestre de Derecho de la Corporación Universitaria Republicana. Continuando con el tema que nos ha venido ocupando acerca de lo que es el derecho penal general, estos conceptos básicos, vamos a tratar de ver hoy el tema de lo que es la conducta punible. Bien, para poder entrar a analizar el tema de la conducta punible, tenemos que recordar un concepto que abarcamos al principio del semestre. Y el concepto es la dogmática jurídico-penal. ¿Por qué tenemos que recordarla? Pues porque la dogmática jurídico-penal es la ciencia que estudia la teoría del delito. Entonces, para quienes aún de pronto no tienen claro, recordemos que la dogmática jurídico-penal no la podemos igualar a un dogmatismo básico como es el dogmatismo religioso, en donde hablan de verdades que que no admiten prueba en contrario. Entonces no hablamos de ese tipo de dogmatismo, sino que más bien cuando nosotros estamos hablando de dogmática jurídico-penal, estamos hablando de una serie de postulados. Recuerden ustedes eso. Estamos hablando de una serie de postulados que sirven para interpretar la norma penal. Entonces, lo que nos ocupa finalmente es la norma penal y ya vemos cómo nos estamos relacionando frente al tema de lo que es la conducta punible. Bien, entonces ya aclarado esta situación, que lo que estamos nosotros analizando es precisamente un tema de dogmática jurídico-penal, entonces veamos que la teoría del delito, que es ese elemento de estudio de la dogmática jurídico-penal, podemos definirlo como un sistema de hipótesis. Es un sistema de hipótesis. ¿Qué pasa con esas hipótesis? Que ellas exponen cuáles son los elementos que hacen posible o no la aplicación de una consecuencia jurídico-penal a una acción humana. Bien, entonces recordemos, en clase lo vimos, que este tema del estudio de la conducta punible por el lado de la dogmática nos abre dos vías. Entonces, la primera, ¿cuál es? El de la norma penal. O sea, el supuesto de hecho, esa norma penal preexistente, comparado con lo que es el aspecto fáctico, es decir, el hecho en el campo físico, que es el hecho humano, lo que nosotros estamos estudiando. Entonces, lo que vemos nosotros es que siempre vamos a encontrarnos frente a una cuestión del estudio de la norma comparado con un hecho real. Frente a eso, entonces, para hablar de teoría del delito, como les decía, como ese sistema de hipótesis, tenemos que, como teoría del delito, tiene unas características. ¿Cuáles son las características de esa teoría del delito? Primero, decimos que es un conjunto ordenado de conocimientos. ¿Y por qué es un conjunto ordenado de conocimientos? Porque pues obviamente nosotros lo vemos perfectamente organizado dentro de lo que son nuestras normas penales. También decimos que la teoría del delito funciona a través, como toda teoría, a través de hipótesis. ¿Y qué pasa con esas hipótesis? Dependen netamente de la prueba. Bueno, entonces, si lo vemos de manera general, toda hipótesis, toda teoría está basada inicialmente en hipótesis, y las hipótesis tienen forma de comprobarse a través de la prueba, y el derecho penal no se escapa frente a esto ni la teoría del delito. También decimos que la teoría del delito es un sistema, y ese sistema depende directamente de la tendencia dogmática que tiene ese ordenamiento jurídico. O sea, todo ordenamiento jurídico tiene una tendencia dogmática, porque pues hay varias tendencias. Más adelante veremos cuáles son esas tendencias. Y necesariamente en la teoría del delito
está basada en una consecuencia. Que la consecuencia, digamos que sea una consecuencia jurídico-penal, necesariamente tiene que ser la pena. O sea que esa teoría del delito finalmente va a apuntar a la aplicación o no de una pena, que es en último lo que digamos que es la conclusión final de todo ese estudio de la norma penal, pues si lo vemos de esa manera. Bien, entonces, ya aclarado esta situación, podemos abarcar el tema de la conducta punible como un elemento de la teoría del delito, y esa conducta punible se ha denominado así porque son esos hechos humanos que merecen una pena. Se llama punible precisamente porque es un hecho humano especial que ha sido especialmente dañoso, y por esa razón el legislador lo ha contemplado en el catálogo de conductas que merecen ser sancionadas con el castigo de una pena. Entonces, frente a esta situación, vamos a estudiar cuáles son esas conductas que realmente merecen una pena. Para esto, el derecho penal de antaño ha enumerado 3 características básicas de lo que es la conducta punible. Y ha dicho frente a la conducta punible que debe reunir 3 características básicas. Una de ellas, que sea típica. En segundo lugar, que sea antijurídica. Y en tercer lugar, culpable. Ya veremos nosotros paso a paso cómo se han abordado estos temas de la tipicidad, de la antijuridicidad y la culpabilidad a través de la historia del desarrollo penal y de los pensadores que se han ocupado de la situación.